El año judío es un calendario lunar, es un calendario solar. Si no sabes mucho acerca de este tema, te invito a que veas este video porque vamos a explorar algunas cosas del calendario judío del que seguramente no tenías información al respecto. ¿Alguna vez pensaste cuál es la diferencia real entre un hombre libre y un esclavo? La diferencia más importante es que el hombre libre puede disponer de su propio tiempo. Es decir, que recién en el momento en el que el pueblo de Israel pudo ser libre, fue que Hashem les pudo dar la primera mitzvah como pueblo. Esa mitzvah está escrita en el libro de Shmot, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Torá. Y esa mitzvah justamente dice así: A Jodesh Aselahem, Rosh Chodesheihem, Le Chodeshei Hashanah. Este será el primer mes de los meses del año para ustedes. Y justamente entonces es a partir de que el pueblo de Israel puede contar el propio tiempo, es que entonces el pueblo de Israel es libre. Ya desde la época, desde Moshe, en Har Sinai, Hashem le entregó el calendario judío al pueblo de Israel. Sin embargo, también en aquel entonces era obligatorio que el comienzo del mes fuera fijado a partir de testigos. Habían 2 testigos que tenían que observar el cielo y mirar cómo estaba posicionada la luna en el cielo ese día. Entonces, esos testigos se dirigían hacia el tribunal rabínico de su generación y tenían que dar testimonio. Entonces, además de los cálculos astronómicos que hacían los jajamim, que además fueron justamente recibidos por Moshe en Har Sinai, en el monte Sinaí, se basaban sí o sí por el testimonio de estas 2 personas que comunicaban cómo estaba ubicada la luna. Sin embargo, a raíz del paso de los años y a raíz de que distintos pueblos fueron también tergiversando un poco la información, entonces no necesariamente todos los lugares se enteraban cuándo era el inicio de mes, que era tan importante para el fijado de cuándo comenzaban las fiestas judías, fue que finalmente Hillel Sheini, que fue quien terminó de decretar cómo iba a ser considerado el calendario judío en función ya no más de lo que veían los testigos, sino a raíz de cálculos astronómicos. ¿Qué fue lo que hizo entonces Hillel Sheini? Recibiendo esta tradición de tantos años, lo que hizo fue dividir el calendario solar y el calendario lunar, que como bien ustedes saben, difieren en la cantidad de días que tiene uno y otro. El calendario solar es justamente de 365 días, que es lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Sin embargo, el calendario lunar tiene 354 días. Eso hace que la diferencia de un calendario y otro haya una diferencia considerable de días. ¿Cómo se hacía entonces para juntar esos 2 calendarios? Lo que hizo este gran sabio fue hacer cálculos y decir que en un ciclo de 19 años, habían ciertos años que iban a ser bisiestos. Pero a diferencia de como conocemos en el calendario gregoriano, que simplemente cada 4 años se agrega un día, ¿no es cierto? En el mes de febrero se agrega el día 29, en el calendario judío eso no es así. El calendario judío, los días se rigen por el sol y los meses se rigen por la luna. Es decir, que los meses, de acuerdo al judaísmo, tienen o 29 o tienen 30 días. Y Hillel Sheini fijó que en 19 años, 12 de esos 19 años iban a ser normales. Sin embargo, 7 de esos años iban a ser embolesmales. Embolesmales es algo parecido a bisiestos. ¿Cómo es eso? No es como en el calendario gregoriano, que una vez cada 4 años siempre tenemos un día más que se agrega. Por el contrario, en el calendario judío, en este ciclo de 19 años, el año número 3, el año número 6, el año 8, el año 11, el año 14, el 17 y el 19 de este ciclo de 19 años, es que no solamente se va a agregar un día,
sino que se va a agregar un mes completo. El mes de Adar 1 es el que se agrega en estos años en Bolesmales. De esta manera, en el ciclo de 19 años, al agregar un mes completo, se logra que a lo largo de estos 19 años se ajusten el calendario solar con el calendario lunar. Como les decía antes, los días de acuerdo al calendario judío son de acuerdo al sol, pero no son de 24 horas como nosotros los conocemos, son un poquito diferentes. ¿Qué eso quiere decir? Que las horas, de acuerdo al calendario judío tradicional, no son exactamente de 60 minutos, sino que son horas temporales, Shaot Zmaniot. ¿Qué quiere decir eso? Si yo calculo la cantidad de horas desde que sale el sol hasta que el sol se oculta, dependiendo el momento del año y el lugar, el país en el que estoy, va a variar la cantidad de horas de luz que tengo en el día. Les decía que el día para el calendario judío depende del sol, es decir, de la cantidad de horas de luz que tenemos en cierto momento. Eso quiere decir que no necesariamente las horas para el calendario judío duran exactamente 60 minutos. Dependiendo del momento del año en el que estemos y en el país, en el lugar geográfico en el que estemos ubicados, la hora en realidad podría durar un poquito más o un poquito menos. En los meses de equinoccio, es decir, en primavera y en otoño, los días son un poco más cortos. Por lo tanto, la hora temporal, la Sha'ah Zmanit, de acuerdo al calendario judío, dura un poquito menos que 60 minutos. Por el contrario, en los meses de otoño y verano, en los meses de solsticio, en estos meses los días suelen ser más largos, es decir, que hay más horas de sol que la gente recibe. Por lo tanto, si nosotros dividimos la cantidad de horas de luz en 12 partes iguales en los meses de verano y de invierno, que como les decía, los días son más largos, entonces cada hora, más allá de la hora reloj, la hora Zmanit, la Sha'ah Zmanit, dura un poco más de 60 minutos. Estas son particularidades que nos sirven como judíos en algunos momentos en particular. Por ejemplo, en el momento de encender las velas. Depende del país en el que ustedes estén, puede ser que varíe más o menos media hora, 40 minutos en ciertos momentos del año. Entonces, el Shabbat va a empezar más tarde o más temprano, dependiendo en el país en el que estemos y dependiendo el momento del año en el que estemos. Por eso, el disponer de un calendario judío donde podamos ver exactamente cuál es el horario en el que corresponde el encendido de las velas de Shabbat es fundamental para nosotros.